Continuamos con más noticias. Lula propone mediar en la guerra de Ucrania junto a China y Emiratos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso el domingo una mediación conjunta con China y Emiratos Árabes Unidos para decir ya basta a la guerra en Ucrania. Brasil propone mediar con China y Emiratos Árabes en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva concluyó el domingo una gira de 3 días por Pekín y Abu Dhabi, en los que habló con los mandatarios de ambos países sobre la creación del grupo de mediación. A diferencia de las potencias occidentales, ni China ni Brasil han impuesto sanciones contra Rusia y tratan de posicionarse como mediadores. Emiratos adoptó a su vez una posición de neutralidad en ese conflicto. Aunque acogió a un importante número de empresarios rusos, la paz es muy difícil. El presidente Putin no está tomando ninguna iniciativa de paz. Zelensky no está tomando ninguna iniciativa de paz. Europa y Estados Unidos acabaron contribuyendo a la continuación de esta guerra. Pese a la acusación, Brasil también busca estrechar lazos con Washington, ejerciendo un delicado equilibrio con su rival Pekín. Además, Lula dijo que habló de esta iniciativa con el presidente estadounidense Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y los mandatarios de algunos países sudamericanos. Todos saben que hice la propuesta de una especie de G20 para la paz. Cuando se produjo la crisis económica en 2008, creamos rápidamente el G20 para tratar de salvar la economía. Ahora es importante crear otro tipo de G20 para acabar con esta guerra y establecer la paz. Esta es mi intención y creo que conseguiremos tener un gran éxito. Lula afirmó que habló de esta iniciativa con el presidente estadounidense Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y los mandatarios de algunos países sudamericanos. El presidente brasileño, quien ya gobernó el país entre 2003 y 2010, también busca estrechar lazos con Washington, pese a que lo acusó de incentivar la guerra. Lula ha emprendido un delicado ejercicio de equilibrio entre Estados Unidos y China, dos potencias confrontadas por un número creciente de expedientes, entre ellos el de las tensiones entre Pekín y la isla de Taiwán. Su gira se produce después de haber sido recibido por Biden en la Casa Blanca en febrero. En Pekín, Lula anunció que Brasil estaba de regreso a la escena internacional, después de 4 años de relativo repliegue bajo el mandato de su predecesor ultraderechista Jair Bolsonaro.